¿Qué tal a ustedes? Los saludamos desde el departamento del Quindío. Miembro aliado de Channel Plus News, la red de medios independientes en Colombia, 12 departamentos conectados con la información. Yo soy Alex Morales. Bienvenidos a las noticias. Muy bien, según el reporte del Instituto Nacional de Salud, en esta región del país se presentan 34 casos positivos a coronavirus. 5 de ellos se han recuperado satisfactoriamente, según ha informado el Hospital San Juan de Dios en Armenia, la más grande y de primera complejidad de esta región. Los médicos que componen la UCI del Hospital San Juan de Dios en Armenia son dignos de un reconocimiento por su trabajo. En medio de toda esta crisis ya son 5 quindianos, coterráneos y buenos vecinos que le han ganado la batalla al coronavirus, entre ellos un voluntario de los bomberos que también se dedica a salvar vidas. Sí, estamos muy contentos, ya nos dio negativo ese resultado, es el 5º recuperado en el departamento del Quindío, es una persona que estuvo en delicado estado de salud, estuvo en cuidados intensivos casi 2 semanas, así que un agradecimiento muy grande a todo el equipo del Hospital San Juan de Dios, y aquí empezamos a recuperar estas personas que estuvieron en un borde bastante complejo en temas de salud. La recuperación del COVID-19 es lenta, pero luego de días de atención médica y cuidados extremos, hay buenas noticias. Estamos con esa curva plana, hemos logrado soportar, digamos, y hacerle una atención a todos los beneficiarios del sistema de salud del departamento del Quindío, pero también recordemos, pasamos de 23 casos a 34 casos que están en aislamiento preventivo dentro de sus casas, pero por favor, sigamos conservándonos en casa, sigámonos lavando las manos. Estas medidas no son repetitivas porque sí, yo creo que esta es la única forma que hemos logrado mantener esto y poderle hacer frente a esta crisis de salud que tenemos en este momento. A la fecha son 34 casos en aislamiento preventivo en la región y una muerte confirmada por el Instituto Nacional de Salud. El llamado es atender las recomendaciones. Alex Morales, CNC Noticias. Muy bien, aplausos para los héroes del Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Armenia. Y en medio de la crisis económica que ha generado esta pandemia, hay historias que contar en las calles de la capital del departamento del Quindío, como esta que les expresamos a continuación. La Secretaría de Gobierno viene realizando controles a los vendedores ambulantes que desarrollan su oficio. Está prohibido según la norma. La Administración Municipal lo que ha determinado es llevar ayudas precisamente a estas familias. Cosas que pasan en medio del COVID-19. La Secretaría de Gobierno de Armenia, en los operativos que realiza todos los días en las calles, se incautó de una carretilla de piñas a 2 jóvenes que se ganaban la vida en medio de una emergencia originada por una pandemia, el aislamiento preventivo y lo que día a día vivimos los quindianos para poder sobrevivir. Esta historia resulta en vez de una noticia un hecho triste, porque la gente está desesperada y necesita los recursos. Carretas, vendedores ambulantes en las calles. Esta tarea la hacemos con responsabilidad y además porque queremos seguir enviando un mensaje a la gente. Quédese en la casa, protegiendo su vida, está protegiendo la de los demás. Pero es clara la norma y las ventas ambulantes no se deben realizar por seguridad sanitaria. La administración dice entender la necesidad, les devolvió la mercancía y los envió a sus casas. Estamos haciendo un ejercicio de retenerle la mercancía y decomisarla, pero a la vez también, como en este momento, de 2 jóvenes menores de 18 años que estaban vendiendo en unas carretas piña, se les pidió el favor de que no podían hacerlo, que lo llevaran a los sitios donde lo habían sacado y se volvieran para sus casas. No queremos hacer uso de la fuerza, queremos hacer a través del diálogo y la concertación soluciones a las cosas. Por esa razón, la invitación de nuevo es a que nadie puede estar en la calle, a excepción de lo que esencialmente se requiere para la compra de ir a un supermercado o al sistema bancario. Cosas que pasan en medio de esta pandemia. Alex Morales, CNC Noticias. Historias que pasan en medio de esta emergencia sanitaria y social en la capital del departamento del Quindío y largas colas en los bancos de la ciudad de Armenia. Se ha notado durante los últimos días, esto a pesar del pico y cédula establecido por la administración municipal. La pregunta surge precisamente sobre los controles que están desarrollando o no están realizando las entidades bancarias en la capital del Quindío.
Desde CNC Noticias Quindío extendemos una pregunta. Las entidades financieras en Armenia deben tomar medidas ante las aglomeraciones de personas en sus instalaciones ante el riesgo de contagio de COVID-19. Estas imágenes se repiten en Armenia todos los días. Largas filas afuera de los bancos, usuarios que se quejan de la falta de logística de estas entidades. ¿Qué van a hacer las sucursales en Armenia ante este desorden? ¿Y qué estrategia aplicarán a la importancia de llevar a los clientes a los trámites digitales para aliviar las filas? Más preocupante es que los adultos mayores están entre quienes realizan largas esperas en el cobro de pensiones o de subsidios, sin conservar la distancia, sin ninguna medida de precaución, o un vigilante afuera de los bancos para que les haga cumplir las normas. ¿Acaso en Armenia solo esta labor es de la policía? Alex Morales, CNC Noticias. Muy bien, precisamente la Secretaría de Tránsito y Transporte informó que en los días de aislamiento se han presentado cerca de 293 comparendos a ciudadanos que no han acatado las medidas. Dice el secretario de Tránsito y Transporte a CNC Noticias Quindío que el pico y placa no se ha modificado, que no hay permisos especiales y que las personas deben acatar la medida. El secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Jairo Escandón, explicó que la medida de pico y placa en la ciudad sigue vigente conforme a lo establecido por esta dependencia y que los agentes de tránsito a la fecha han impartido más de 290 comparendos a ciudadanos que no acatan la medida. El decreto de pico y placa y el decreto de restricción de parrillero están vigentes para que tengan en cuenta y cumplan con estas normas, ya que se están haciendo los controles respectivos con los agentes de tránsito en nuestras calles. Y hemos encontrado que se han sancionado a 174 ciudadanos por no cumplir, no acatar los decretos de pico y placa y restricción al parrillero. A la fecha llevamos 293, desde el 24 de marzo al 6 de abril llevamos 293 comparendos realizados por nuestros agentes. Asimismo, desde la Secretaría de Tránsito se informó que no se están radicando permisos especiales a ningún ciudadano y que los controles en las calles van a continuar. También que nosotros desde la Secretaría no estamos dando permisos a la movilidad relacionado con la emergencia que estamos viviendo en estos días. Esto lo estamos realizando desde la alcaldía. A la fecha, los agentes de tránsito trabajan desde las calles apoyando las medidas de control establecidas en la región durante el tiempo de confinamiento obligatorio. Alex Morales, CNC Noticias. Desde las regiones, los gobernadores y los alcaldes han hecho de todo para que los ciudadanos atiendan la medida de confinamiento obligatorio establecida por el gobierno nacional ante esta crisis originada por el coronavirus. Vamos a contar la historia del alcalde del Espinal, en el departamento del Tolima, Juan Carlos Tamayo, quien viene desarrollando obras itinerantes, llevando cultura a los barrios. Cosas buenas. Estas imágenes no son de una fiesta o un carnaval. Son para hacerle más alegre y llevadera a las personas la cuarentena obligatoria decretada contra la expansión de coronavirus. Para recordarles que el aislamiento preventivo es obligatorio. Nos gustó el evento, el haber compartido 5 minutos con nosotros, ya que estamos pasando por una pandemia. Sucede en el municipio del Espinal, a 200 kilómetros de Bogotá, en Colombia, y se le conoce como la capital folclórica del país. El principal objetivo de estas actividades es que mientras las personas están aisladas en sus casas, no se genere violencia intrafamiliar. Esta iniciativa la hemos creado con el único fin de que el estrés y la ansiedad generada por la monotonía del aislamiento preventivo obligatorio neutralice los casos de violencia sexual y violencia intrafamiliar en nuestro municipio. No al maltrato intrafamiliar, sí a la vida, sí al amor. Porque muchos aseguran que bailar es una de las mejores terapias para desestresarse. De verdad que es muy interesante que ustedes lleguen a las comunidades con esos programas. Y sobre todo en esta época de aislamiento. Pues bien, hace algunos días la empresa de energía del Quindío EDEC, que pertenece a las 47 empresas del consorcio EPM en el país, anunció en diferentes regiones un incremento en el costo de kilovatio hora a los usuarios, un 9% según la empresa, que se iba a desarrollar de manera
porcentual y progresivo, supuestamente para no afectar a los usuarios. Pues bien, el equipo de investigación de CNC Noticias Quindío identificó que el incremento no se desarrolló en los parámetros establecidos en un 9%, sino cerca de un 11,4% en solo 120 días, afectando la economía de los hogares en esta región del país. Aquí les contamos. Haciendo un análisis comparativo, CNC Noticias encontró que el peso del kilovatio hora que cobra la empresa de energía del Quindío a casi 200.000 usuarios en esta región del país sí tuvo un incremento, pero no un 9% más secuencial y progresivo para no afectar a los usuarios, como anunció la ADEC, sino que en solo 120 días contados desde diciembre al mes de marzo, los quindianos pagamos un incremento total del 11,4% más, afectando la economía de los hogares. Pese a que el anuncio del incremento de la ADEC fue hace pocos días y que sería de forma progresiva y secuencial, las tarifas están subiendo desde el mes de diciembre y aquí les contamos por qué. El peso del kilovatio hora pasó de 533 pesos con 37 centavos en el mes de diciembre a ser facturado a 592 pesos con 24 centavos costo kilovatio hora en el mes de marzo, es decir, subió un 11,4%. Esto si nos referimos a los estratos 3 y 4, pero si hablamos de los estratos más bajos, el 1 y 2, que cuentan con subsidio del gobierno, el costo ascendería a los 236 pesos con 93 centavos el kilovatio hora en el mes de diciembre y pasó a 240 pesos con 13 centavos en el mes de marzo, es decir, se incrementó en un 1,35%. Y lo mismo pasó en el estrato comercial como en el industrial, que presentan el mismo incremento del 11,4% en 120 días. Los quindianos EPM y la ADEC, que anunciaron desde Medellín alivios a los usuarios en esta emergencia, no les cumplió. Y los monopolios de energía en el país se siguen basando en puntos como transmisión, distribución, comercialización, restricción y pérdidas, y suben el valor del costo generador de la energía en la bolsa, afectando 8 departamentos, entre ellos Quindío. Muy bien. Y recuerden que ustedes también pueden contribuir con la rápida expansión del coronavirus, quedándose en sus casas, cuidando de usted y de sus familiares. En Channel Plus News, pausa, pero volvemos. Soy Silvia Constain, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy quiero darles, en nombre de todos los colombianos, a todos los colaboradores del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un agradecimiento muy especial por estar en campo, asegurándose que la infraestructura que nos está conectando a todos los colombianos entre nosotros y con el mundo esté funcionando y esté funcionando bien. Hoy también les pido que se cuiden, como todos los demás, que se laven las manos con mucha frecuencia, que usen gel cada vez que puedan, pero sobre todo, de verdad, simplemente un gran agradecimiento de parte de todos los colombianos, porque gracias a ustedes este proceso de aislamiento es muchísimo más llevadero. Muchas gracias. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. 2. Elige la opción Pagar factura. 3. Llena el formulario con tus datos para realizar el pago. 4. Continuar proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. La Corporación Autónoma Regional de Quindío envía un mensaje primero de agradecimiento a la comunidad que ha estado muy articulada con nosotros en lo que tiene que ver con las denuncias, y de verdad que si no es por ese trabajo tan importante de conciencia que ha venido creciendo entre la comunidad, donde le ponen el conocimiento a la autoridad ambiental, una invitación muy importante es a que esas denuncias en la medida de lo posible sean lo más puntuales que se pueda. ¿A qué me refiero con la puntualidad? A que nos digan puntos exactos, vereda, finca, municipio, sector, una cosa bien localizada que nos permita a nosotros llegarle a la denuncia y de esa manera pues corresponder debidamente a esa necesidad o a esa inquietud que tiene la comunidad de denunciar.
Soy Silvia Constaín, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy quiero darles, en nombre de todos los colombianos, a todos los colaboradores del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un agradecimiento muy especial por estar en campo, asegurándose que la infraestructura que nos está conectando a todos los colombianos entre nosotros y con el mundo esté funcionando y esté funcionando bien. Hoy también les pido que se cuiden, como todos los demás, que se laven las manos con mucha frecuencia, que usen gel cada vez que puedan, pero sobre todo, de verdad, simplemente un gran agradecimiento de parte de todos los colombianos, porque gracias a ustedes este proceso de aislamiento es muchísimo más llevadero. Muchas gracias. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. 2. Elige la opción Pagar factura. 3. Llena el formulario con tus datos para realizar el pago. 4. Continuar proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. La Corporación Autónoma Regional del Quindío envía un mensaje primero de agradecimiento a la comunidad que ha estado muy articulada con nosotros en lo que tiene que ver con las denuncias, y de verdad que si no es por ese trabajo tan importante de conciencia que ha venido creciendo entre la comunidad, donde le ponen el conocimiento a la autoridad ambiental, una invitación muy importante es a que esas denuncias en la medida de lo posible sean lo más puntuales que se pueda. ¿A qué me refiero con la puntualidad? A que nos digan puntos exactos, vereda, finca, municipio, sector, una cosa bien localizada que nos permita a nosotros llegarle a la denuncia y de esa manera pues corresponder debidamente a esa necesidad o a esa inquietud que tiene la comunidad de denunciar. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. 2. Elige la opción Pagar factura. 3. Llena el formulario con tus datos para realizar el pago. 4. Continuar proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Muy bien, continuamos con la información nacional. Precisamente durante la emergencia, una de las dificultades que han enfrentado las regiones tiene que ver precisamente con las pruebas a COVID-19. La falta de laboratorios especializados en el país precisamente para que se desarrolle este proceso de manera más pronta. Gracias a la Agencia Nacional de Noticias RPTV les contamos la siguiente historia. ¿Qué debe hacer usted en caso de presentar síntomas similares a coronavirus y no ser atendido? Aquí les contamos. La pandemia del coronavirus se convirtió en un calvario para el mundo entero. En los días anteriores había presentado fiebre, molestia de garganta, pues los he tenido calmados ahí con acetaminofén. Mauricio Ruiz es auxiliar de enfermería. Su pesadilla con el virus empezó hace más de 8 días. Realmente necesito el examen. Suplicando que le realicen la prueba para el COVID-19. Me tienen en aislamiento preventivo debido a que tuve contacto directo con el segundo paciente positivo para COVID-19. Y así como Mauricio, miles de colombianos están viviendo el mismo martirio, exigiendo que se les practique la prueba. Sin embargo, lo que ellos no saben es que antes de que sea demasiado tarde, pueden tomar acciones legales. Ante la falta de respuesta efectiva, es decir, que no se tome la prueba, la opción idónea es la acción de tutela.
porque la acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, en este caso la vida, la salud y la salubridad pública. Así lo explica el abogado especialista en salud, Jesús Albrey González, quien asegura que es una de las maneras más eficaces para lograr un examen para coronavirus en Colombia. El control de los kits para la toma de muestras y la remisión de los mismos es competencia de las IPS a la que se encuentra afiliado cada persona, por lo que no es posible que una persona en su casa recoja la muestra y la remita de forma directa. Un viacrucis que usted ya sabe cómo lo puede solucionar antes de que termine crucificado por el virus. Muy bien. Con la información nacional, la Subdirección Nacional de Planeación anunció alivios, además para las familias más necesitadas en el país. Información gracias a la Agencia Nacional de Noticias RPTV. A propósito de la extensión de la cuarentena obligatoria en Colombia hasta el próximo 27 de abril, el Gobierno Nacional lanza un novedoso programa en beneficio de los independientes que viven de su trabajo diario. Lo que hicimos entonces fue identificar a los hogares en pobreza extrema, en pobreza y en vulnerabilidad que no tuvieran ningún apoyo de programas sociales, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, devolución del IVA, y así identificar quiénes podrían necesitar estos recursos. Y para que reciban esos recursos, la identificación se realizará basada en los datos del Sisbén y beneficiará a 3 millones de colombianos con un valor de 160.000 pesos consignados directamente a sus cuentas bancarias. Los no bancarizados van a recibir en su teléfono un mensaje de texto dándoles instrucciones para abrir una cuenta muy fácil digital con productos de banca digital como Nequi, como DaviPlata, como Movi. Según el gobierno, la medida inicia desde el 7 de abril y llegará a toda la nación. Luego haremos un esfuerzo, por supuesto, por llegar a las zonas más apartadas del país con el apoyo del Banco Agrario. Un auxilio que llega a solventar la crisis causada por el coronavirus para esta clase de trabajadores. Es un único giro de 160.000 pesos para el mes de abril, que es el periodo que tenemos de aislamiento, como lo mencionó el presidente. Para consultar si usted es beneficiario, debe ingresar a la página web ingresosolidario.dnp.gov.co o esperar el mensaje de texto con el aviso. Muy bien, y ante la crisis generada en el país tras esta pandemia, hay entidades como el sector textil que se han puesto la mano, digamos, en el corazón para poder apoyar a las familias menos favorecidas y que más se han visto afectadas precisamente en esta emergencia. Aquí les contamos. Vamos a hacer entrega por parte de nuestro equipo Gran Sal Solidario. Gracias. En medio de la difícil situación que atraviesa Colombia por el aislamiento obligatorio que decretó el presidente Iván Duque para evitar la propagación de la emergencia sanitaria, el sector textil se puso la mano en el corazón. Más de 400 familias se han visto beneficiadas por esta ayuda de quienes hacen parte del centro de la moda mayorista en la capital del país. Esta pandemia afecta un renglón de la economía tan importante como es la industria textil, donde la cadena de abastecimiento puede sumar más de 1.800.000 personas en puestos de trabajo, porque no afecta solamente al que vende la tela, no afecta solamente al que produce las prendas de vestir y al que los comercializa, también está afectando a los señores taxistas, al que vende los tintos, al que carga los bultos. Pasta, harina, aceite. Ellos, quienes viven del rebusque diario, y aunque las puertas del centro comercial cierren, en sus casas las abrirán con comida para su hogar. Gracias por la ayuda, sin importar que no sea ciudadana colombiana, sino colombiana, venezolana, estoy muy agradecida porque he recibido ayuda de parte de los colombianos. Así, con una sonrisa, cientos de familias agradecieron este gesto que rescata la solidaridad social en medio de la dura crisis mundial. Vamos a nuestro Centro Nacional de Noticias en Tuluá, con quienes nos conectamos precisamente hasta ahora. La Administración Municipal ha determinado establecer controles especiales en la alta montaña de este municipio. A ustedes los saludamos. ¿En qué consiste precisamente esta medida establecida por la Administración Municipal? Buenas noches.
Gracias por continuar con nosotros y seguimos con más noticias. En Tuluá se establecieron puestos de control a las entradas y salidas de la alta montaña con el fin de controlar el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio. Queremos decir a nuestros campesinos de la alta, media y baja montaña que no están solos, que nuestra fuerza pública, nuestro Ejército Nacional, nuestra Policía Nacional, nuestra Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial los acompañan. Puestos de control como estos serán ubicados en las arterias principales de entrada y salida hacia la alta montaña, con el único fin de seguir controlando a aquellas personas que todavía creen que la pandemia es sinónimo de vacaciones, que la pandemia es sinónimo de que pueden salir al río a pescar, a hacer deporte. Aquí, en este sitio y en otros más, estaremos haciendo los puestos de control con el fin de generar las sanciones tanto de Ley 1801 como también del Código Nacional de Tránsito. De esa forma, garantizarle a nuestros campesinos que las vías de hecho no deben ser consecuentes y que por el contrario, deben generarle la credibilidad y la confianza a su fuerza pública. Hoy estamos articulando, como ha sido consecuente durante este gobierno, toda la capacidad instalada para poder hacer el control efectivo de los ejes viales. En este sentido, como lo he reiterado, nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército y nuestra Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial estarán haciendo los controles necesarios para asegurar que solamente sean aquellas personas que viven en la alta, media y baja montaña los que puedan acceder, obviamente, a sus casas, a sus fincas o a los sitios donde ellos trabajan. Los puestos de control que ha establecido la Secretaría de Gobierno del municipio de Tuluá. Hasta aquí las noticias. Nos vemos mañana, como siempre, a las 7 de la noche a través de Channel Plus News. 12 departamentos conectados con la información. Yo soy Alex Morales. Buenas noches.